Cuando se habla de los satélites de la NASA en Marte, principalmente se mencionan las fotografías y los materiales de video. Sin embargo, pocos saben que en la órbita también se realizan investigaciones invisibles, incluyendo la radioocultación. Este es un método en el que el aparato transmite una señal de radio a través de la atmósfera del planeta y luego los científicos analizan cómo se refracta esa señal. Así se pueden obtener datos sobre la temperatura, la presión, la densidad del aire y la composición de la atmósfera. La misión Mars Express utiliza este método desde principios de los años 2000. Es especialmente valioso que los satélites puedan intercambiar señales entre sí. Por ejemplo, el Trace Gas Orbiter transmite una señal que pasa a través de la atmósfera y otro satélite la recibe. Esto proporciona una imagen precisa de las condiciones a diferentes alturas. Los datos obtenidos ayudan a detectar incluso gases traza, incluido el metano, lo que es importante para evaluar la actividad biológica potencial. A pesar de la importancia de estos experimentos, rara vez se habla de ellos. Se llevan a cabo fuera de la vista del público, aunque son clave para futuras misiones y para comprender el clima en Marte. Intriga. ¿Pero qué pasa si la señal desaparece de repente? ¿Qué pasa si el aparato deja de responder y es imposible determinar su ubicación? Ya han ocurrido casos así y son tan enigmáticos como los propios descubrimientos. La historia de la exploración de Marte conoce casos en los que la comunicación con una nave espacial se interrumpió sin previo aviso. Uno de los más conocidos fue el Mars Observer. A principios de los años 90, la nave debía entrar en órbita alrededor del planeta, pero apenas 3 días antes dejó de comunicarse. No se pudo determinar ni la causa exacta ni la ubicación del aparato. Un caso similar ocurrió con el Mars Climate Orbiter. Debido a un simple error de ingeniería, una parte del equipo utilizó unidades métricas y la otra, imperiales. La nave entró en la atmósfera demasiado bajo y se destruyó. Incidentes como estos generan rumores. Algunos hablan de errores de diseño, otros de falta de transparencia. La NASA publica informes oficiales, pero no siempre lo hace de manera oportuna. A veces, la información se presenta de forma resumida y se pierden detalles, lo que genera espacio para la desconfianza. En el ámbito científico, estas pérdidas se analizan para evitar que se repitan, pero para el público parecen desapariciones inexplicables. Y si bien algunas misiones realmente terminan en accidente, otras desaparecen de manera mucho más silenciosa. La órbita y la superficie marcianas se convirtieron en el destino final, el punto final para varias misiones que no lograron completarse con éxito. Algunos aparatos literalmente desaparecieron. Uno de los primeros casos de este tipo fue la misión Mars Observer, lanzada a principios de los años 90. El aparato debía entrar en órbita marciana, pero 3 días antes de hacerlo se perdió la comunicación. La causa oficialmente nunca se estableció. Después vino el Mars Polar Lander, perdido al intentar aterrizar en el Polo Sur. Según una de las versiones, el equipo consideró erróneamente que el aterrizaje ya había ocurrido. Apagó el motor y el aparato se estrelló. Sin embargo, nunca se recibieron señales desde el lugar de aterrizaje. El caso de Deep Space 2, 2 microsondas integradas en la misión principal, resultó especialmente intrigante. Debían impactar contra la superficie para investigar el suelo, pero ninguna de ellas emitió señal alguna. Desapariciones como estas generan muchas preguntas. La NASA suele señalar fallos técnicos, errores de diseño o problemas al entrar en la atmósfera, pero a menudo la información es insuficiente. Los informes son breves y los detalles están envueltos en misterio. Esto genera la sensación de que algo se está ocultando deliberadamente. Pero también hay quienes lograron entrar en órbita y continúan transmitiendo datos. Todo un sistema de observación que rara vez se muestra desde esta perspectiva. Los satélites en la órbita de Marte no solo registran la superficie, sino que encuentran cosas que cambian nuestra percepción del planeta. Por ejemplo, el Mars Reconnaissance Orbiter y el Trace Gas Orbiter han detectado repetidas emisiones de metano en la atmósfera. Esto causó un gran revuelo en la comunidad científica, ya que en la Tierra el metano suele estar relacionado con organismos vivos. ¿De dónde proviene en Marte? ¿Geología o algo más? Igualmente importantes son los datos sobre las tormentas de polvo que cubren todo el planeta. Estas tormentas afectan la temperatura, la visibilidad e incluso la durabilidad de los aparatos marcianos. Además, las cámaras orbitales registran nubes de hielo y cambios estacionales en los polos. Asimismo, los radares han mostrado la presencia de hielo de agua bajo la superficie, especialmente en las regiones norte y sur. Esto ha sido confirmado mediante espectrómetros, cámaras termográficas y sondeos por radar. Este tipo de hielo es un recurso importante para futuras misiones y una posible base.
Estos descubrimientos solo han sido posibles gracias al trabajo preciso y prolongado de los satélites orbitales. No solo toman fotografías, sino que ayudan a formar una comprensión completa del planeta. Para entender cómo se comportará el ser humano en Marte, la NASA lleva a cabo experimentos en la Tierra. Uno de ellos es CHAPEA, una misión simulada tripulada que se realiza en Houston. En este complejo que simula una estación marciana, 4 voluntarios viven en condiciones lo más cercanas posible a las reales. La comunicación tiene un retraso de 22 minutos, la alimentación es limitada y casi no hay recursos. Los participantes no pueden salir del domo sin un traje espacial y las salidas están restringidas. El objetivo es vivir casi 400 días en completo aislamiento. Este entorno pone a prueba no solo las capacidades físicas, sino también las psicológicas de la tripulación. Cómo las personas afrontan la soledad, el aislamiento y el conflicto. Cómo funciona la dinámica de grupo cuando no es posible la ayuda externa. En el interior de la estación también se prueban tecnologías que posteriormente se utilizarán en misiones reales. Reciclaje de aire y agua, diagnóstico de salud autónomo, automatización de tareas, CAPEA. Esto no es un espectáculo ni un experimento solo por el hecho de hacerlo. Se trata de una auténtica selección y prueba de futuras soluciones para los vuelos espaciales, pero incluso en la Tierra, bajo observación, es difícil predecir lo que sucederá en la realidad. ¿Qué está sucediendo en Marte, especialmente en su zona orbital? Allí ya existen otros sistemas en funcionamiento. La comunicación con Marte no es solo comunicación por radio. Es una arquitectura de satélites repetidores que permite a los rovers, módulos y aparatos orbitales funcionar como un solo sistema. La base del sistema es la Mars Relay Network, en la que participan Mars Odyssey, MRO, Maven y también el Trace Gas Orbiter. Cuando un rover en la superficie recopila datos, no los envía directamente a la Tierra, sino al satélite más cercano. Este, a su vez, reenvía los datos hacia la Tierra. Este enfoque permite ahorrar considerablemente energía y aumentar la fiabilidad de la comunicación. Actualmente, la NASA está considerando el siguiente paso: la comunicación láser. Esta tecnología permitirá transmitir datos decenas de veces más rápido que los canales de radio actuales. Las primeras pruebas ya se realizaron en la misión Psyche. Si funciona en Marte, será un avance tecnológico revolucionario. Además, la agencia está analizando propuestas de empresas privadas que desean lanzar sus propios satélites de retransmisión y unirse a la infraestructura de la NASA. Esto ampliará la red y proporcionará canales de comunicación de respaldo, especialmente importantes para futuras expediciones. Pero incluso con estos sistemas, la transmisión de señales no siempre es un proceso lineal. A veces la información se pierde y entonces entran en juego otros métodos menos evidentes. Los científicos y los datos de la NASA publican una enorme cantidad de información a través de la plataforma PDS, el Sistema de Datos Planetarios. Todo lo que capturan y registran los satélites se envía allí. Sin embargo, la publicación no es instantánea. Los datos pasan por una etapa de verificación, durante la cual los especialistas comprueban la exactitud de las mediciones, corrigen errores y duplican los cálculos. En promedio, entre la obtención y la publicación pueden pasar desde varios meses hasta un año. Esta es una práctica científica normal, pero genera desconfianza en el público, especialmente si los datos se refieren a temas sensibles, como rastros de agua, metano o anomalías magnéticas. Además, el acceso primario a los datos lo tienen los equipos de las misiones. Esto es lo estándar. Se les da tiempo para analizar, publicar y sacar conclusiones. Después de eso, la información se vuelve de acceso público. Pero muchos perciben este esquema como un intento de ocultar algo importante. A veces, científicos independientes publican sus propias conclusiones basadas en esos mismos datos, más rápido que los informes oficiales. Esto genera debates, pero también resalta la transparencia de la NASA. Las misiones marcianas han sido en más de una ocasión objeto de críticas y teorías conspirativas. Algunos afirman que ciertos satélites ocultan tecnologías militares. Otros creen que los aparatos han registrado objetos artificiales en Marte, pero que estos datos no se publican. Estas versiones suelen basarse en hechos reales: aparatos perdidos, retrasos en la publicación, ausencia de fotos de ciertas zonas. Sin embargo, la explicación lógica casi siempre es técnica. Aterrizajes fallidos, errores en el software, comunicación inestable, pero para los partidarios de la teoría, esto no es suficiente. La NASA responde a tales afirmaciones con calma. La posición oficial es transparencia y accesibilidad.
La mayoría de los datos realmente están disponibles al público. Sin embargo, la complejidad de su procesamiento los hace incomprensibles para el público en general, y de esto se aprovechan activamente quienes construyen escenarios alternativos. Siempre habrá dudas. Lo importante no es ignorarlas, sino verificarlas. El enfoque científico es el mejor filtro entre la verdad y la ficción. Entonces, ¿qué es lo que realmente oculta la NASA, si es que oculta algo? No se han encontrado pruebas de bases secretas o tecnologías ocultas en la órbita de Marte. En cambio, hay miles de páginas de datos, investigaciones e imágenes que están disponibles para todos. El problema no es el acceso, sino la percepción. Es difícil interpretar datos complejos. Informes poco claros, retrasos y la terminología los hacen casi inaccesibles para el público en general. Esto es lo que genera la ilusión de secretismo. En realidad, la NASA realiza un trabajo científico rutinario pero importante, mediciones, análisis, pruebas. Sí, ha habido fallos, sí, se han perdido misiones. Pero eso no es una conspiración, sino una parte normal de la ingeniería espacial. Marte es un objetivo complejo y cada misión implica un riesgo. Sin embargo, cada año el volumen de conocimientos crece y cada vez se responden más preguntas. Lo único que realmente permanece oculto son las profundidades del propio Marte. Todo lo demás está ante nosotros. Solo queda observar atentamente para ver no solo los titulares, sino también la esencia.